Bienvenidos de nuevo a Secretos del Marqués Maldito. En el episodio anterior vimos cómo Lucien corrió desesperadamente a París para salvar a Isabel del convento. Hoy os contaré una historia paralela que cambiará todo lo que creíais saber sobre nuestro Marqués Maldito. La historia de la condesa viuda Marguerite de Roussillon, una mujer que ha guardado durante 5 años el secreto más peligroso de Francia, que los gemelos que cría como huérfanos son en realidad los hijos bastardos de Lucien. Suscribíos ahora, porque cuando la verdad salga a la luz, las consecuencias serán devastadoras para todos. Acto primo. El secreto de la condesa, septiembre de 1789, Château de Roussillon, región de Borgoña, Francia. 5 años después de la muerte de su esposo, la condesa Marguerite de Roussillon vivía una vida de aparente tranquilidad en su castillo de Borgoña, dedicada a la educación de 2 niños que el mundo creía huérfanos de guerra, que había adoptado por caridad. Pero la verdad era infinitamente más complicada y peligrosa. La condesa Marguerite, a los 29 años, era una mujer de belleza serena que había aprendido a ocultar secretos devastadores detrás de una fachada de viudez respetable. Su cabello castaño claro, siempre recogido en peinados modestos apropiados para su estado de luto, enmarcaba un rostro de facciones delicadas donde destacaban unos ojos azul grisáceo que reflejaban una inteligencia aguda y una capacidad de supervivencia que pocos sospechaban. Su figura, aunque elegante, siempre estaba cubierta por vestidos de luto negro o gris que hablaban de una viudez prolongada, pero que en realidad servían para ocultar un cuerpo que había conocido la pasión más intensa y había pagado el precio más alto. Los niños, Louis y Marie, de 4 años de edad, eran oficialmente huérfanos de la guerra que Marguerite había adoptado después de una batalla en la frontera alemana. Pero cualquiera que los observara detenidamente habría notado características que no podían explicarse por la casualidad. Los mismos cabellos negros como la noche, los mismos ojos azul-violeta, la misma estructura ósea aristocrática que caracterizaba a la familia Belmont. Porque Louis y Marie no eran huérfanos de guerra. Eran los hijos gemelos de Marguerite y del marqués Lucien de Belmont, concebidos durante una aventura apasionada que había durado 6 meses y que había terminado de la manera más devastadora posible. Esa mañana de septiembre, mientras Marguerite supervisaba las lecciones de los gemelos en el salón que había convertido en aula improvisada, su mayordomo personal, Henri, un hombre de edad mediana que conocía todos sus secretos, entró con expresión preocupada. Madame la Comtesse, anunció con la discreción que había perfeccionado durante años de guardar secretos peligrosos, ha llegado un visitante inesperado. Marguerite alzó la vista de los libros que estaba revisando con los niños, sintiendo inmediatamente una punzada de alarma. En los 5 años que habían pasado desde la muerte de su esposo, había mantenido cuidadosamente un círculo social muy limitado, precisamente para evitar visitantes inesperados que pudieran hacer preguntas incómodas. ¿Quién es? Henri bajó la voz, mirando significativamente hacia los niños que seguían concentrados en sus lecciones de escritura. El conde Philippe de Montclair, murmuró, dice que viene por asuntos relacionados con antiguas asociaciones familiares. Marguerite sintió que la sangre se le helaba en las venas. Philippe de Montclair era el enemigo jurado de Lucien, el hombre cuya hija había estado a punto de casarse con el marqués antes de que todo se desmoronara. Su presencia aquí no podía ser coincidencia. Ha mencionado específicamente. No ha mencionado nombres, respondió Henry cuidadosamente, pero ha hecho referencia a información que podría ser de interés mutuo. Marguerite se volvió hacia los gemelos con una sonrisa forzada. Louis Marie, dijo con una dulzura que no reflejaba el pánico que sentía, continuad con vuestras lecciones. Mademoiselle Geneviève os ayudará mientras yo atiendo a un visitante. Los niños, acostumbrados a la discreción de su madre adoptiva,
asintieron obedientemente. Luis, que había heredado no solo los rasgos físicos de su padre, sino también su inteligencia precoz, alzó la mirada con una curiosidad que siempre inquietaba a Marguerite. ¿Es alguien importante, mamán?, preguntó con la percepción inusual que mostraba para su edad. Solo un señor que viene a hablar de negocios aburridos, respondió Marguerite, acariciando suavemente los cabellos negros que eran tan dolorosamente similares a los de Lucien. Nada que deba preocuparos. Pero mientras se dirigía al salón principal para recibir a Philippe de Montclair, Marguerite sabía que todo lo que había construido cuidadosamente durante 5 años estaba a punto de desmoronarse. Philippe de Montclair la esperaba de pie junto a la ventana que daba a los jardines donde los gemelos solían jugar. Era un hombre de mediana edad, de apariencia distinguida, pero con una expresión de astucia que hablaba de alguien acostumbrado a obtener lo que quería a través de la manipulación. Condesa de Roussillon la saludó con una reverencia que era cortés, pero no particularmente respetuosa. Gracias por recibirme sin previo aviso. Conde de Montclair, respondió Marguerite con la dignidad fría que había perfeccionado. ¿En qué puedo ayudaros? Philippe sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Creo que la pregunta es más bien, ¿en qué puedo ayudaros yo a vos?, respondió, especialmente en lo que se refiere a ciertos secretos que podrían ser problemáticos si llegaran a conocimiento público. Marguerite mantuvo su expresión serena, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que se pudiera escuchar. No estoy segura de entender a qué os referís. ¿No? Philippe se acercó lentamente. Entonces quizás pueda ser más específico. Me refiero a 2 niños encantadores que habéis criado como huérfanos de guerra, pero que tienen una semejanza notable con cierto marqués de nuestra mutua conocimiento. La acusación directa hizo que Marguerite sintiera como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero había sobrevivido 5 años guardando este secreto, manteniendo siempre la compostura. Los niños que he adoptado son efectivamente huérfanos, respondió con firmeza. Sus padres murieron defendiendo Francia. ¿Sugerís algo diferente? Philippe se rió suavemente. Condesa, por favor, tengo ojos y tengo memoria. Recuerdo muy bien el escándalo que rodeó vuestra amistad con el marqués de Belmont hace 6 años. Recuerdo cómo desaparecisteis de la sociedad durante meses. Y recuerdo cómo reaparecisteis con una historia muy conveniente sobre huérfanos adoptados. Marguerite se acercó a una silla, no porque quisiera sentarse, sino porque necesitaba algo sólido que tocar para mantener el equilibrio. ¿Qué queréis, Montclair? Información, respondió él directamente. Información sobre Lucien de Belmont, sus debilidades, sus planes, sus secretos, y a cambio vuestro secreto permanece seguro. ¿Y si me niego? Philippe se acercó más, hasta que pudo hablar en voz baja pero amenazadora. Entonces toda Francia sabrá que la respetable condesa viuda de Roussillon tuvo hijos bastardos con el hombre que arruinó mi familia. Vuestros niños serán marcados como bastardos para toda la vida. Nunca podrán heredar, nunca podrán casarse ventajosamente. Y vos seréis una paria social. La amenaza era clara y devastadora. En la sociedad francesa del siglo XVIII, tener hijos fuera del matrimonio era una deshonra que podía destruir completamente a una familia. ¿Qué tipo de información queréis? Todo, respondió Philippe con satisfacción. Sus planes actuales, sus finanzas, sus debilidades emocionales. Entiendo que recientemente ha tenido algunos problemas románticos con mi hija. Marguerite sintió una punzada de dolor que la sorprendió. Incluso después de 5 años, la mención de otras mujeres en la vida de Lucien seguía doliendo. No he mantenido contacto con el marqués desde hace años, mintió. Pero podríais restablecerlo, sugirió Philippe. Una madre preocupada por el futuro de sus hijos necesitaría el apoyo del padre. Sería natural que buscarais su ayuda. Me pedís que use a mis propios hijos como herramientas de chantaje. Os pido que protejáis a vuestros hijos usando los medios disponibles.
corrigió Philip, porque si no lo hacéis, os aseguro que ellos serán los que más sufran cuando la verdad salga a la luz. ¿Podéis creer esta revelación explosiva? El marqués Lucien tiene hijos secretos que ni siquiera sabe que existen. Y ahora su enemigo ha descubierto el secreto más peligroso de Francia. ¿Qué hará la condesa para proteger a sus hijos? Suscribíos para descubrir cómo este chantaje cambiará el destino de toda la familia. Acto segundo. El pasado revelado. Después de que Philippe se marchó con la promesa de regresar en una semana para la respuesta de Marguerite, la condesa se dirigió a su habitación privada, donde guardaba los únicos recuerdos de su tiempo con Lucien que se había permitido conservar. En un cofre secreto escondido detrás de un panel falso, guardaba las cartas que Lucien le había escrito durante su aventura, un mechón de cabello negro que había cortado mientras dormía, y el anillo que él le había dado como símbolo de un amor que ambos sabían que jamás podría ser reconocido públicamente. Mientras tocaba estos recuerdos, Marguerite se permitió recordar por primera vez en años los 6 meses que habían cambiado su vida para siempre. Había conocido a Lucien en el funeral de su esposo, el conde de Roussillon, un hombre 30 años mayor que ella, con quien había tenido un matrimonio de conveniencia sin amor, pero tampoco sin crueldad. Lucien había venido a presentar respetos formales, pero cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, había sido como si el mundo se hubiera detenido. Su esposo había muerto sin dejar herederos, dejándola con un título, una fortuna considerable y una libertad que jamás había conocido. Por primera vez en su vida, a los 24 años, podía elegir su propio destino. Y había elegido amar a Lucien de Belmont con una pasión que había sorprendido a ambos. Su aventura había sido necesariamente secreta. Lucien estaba ya bajo la maldición familiar que condenaba a muerte a cualquier hombre de su línea que se enamorara verdaderamente. Y Marguerite era una viuda respetable que no podía permitirse un escándalo público. Pero durante 6 meses habían sido más felices de lo que ninguno había soñado posible. Se encontraban en una cabaña secreta en los bosques entre sus propiedades, donde podían ser simplemente Lucien y Marguerite, no el marqués maldito y la condesa viuda. Allí habían hablado de filosofía y literatura, habían hecho el amor con una pasión que parecía desafiar la misma muerte, y habían planeado un futuro imposible donde de alguna manera podrían estar juntos. Marguerite había sabido que estaba embarazada 3 meses después del inicio de su relación. Había sido una realización que la había llenado de una alegría aterradora, porque sabía que significaba el fin de todo lo que habían construido. La noche que se lo había contado a Lucien, en su refugio secreto iluminado por velas, había visto en sus ojos una mezcla de felicidad extática y terror absoluto. Un hijo, había murmurado, tomando sus manos entre las suyas. Vamos a tener un hijo. ¿Estás feliz? Le había preguntado Marguerite, aunque la respuesta era evidente en su rostro. Más feliz de lo que he sido jamás, había respondido, y más aterrorizado de lo que he estado en mi vida. Por la maldición, Lucien había asentido, acariciando suavemente su vientre que aún no mostraba signos del embarazo. Si es un varón, llevará la misma maldición que yo. Había murmurado, estará condenado a morir joven si se enamora. Entonces encontraremos la manera de romper la maldición, había respondido Marguerite con la determinación que la caracterizaba, o nos aseguraremos de que nunca sepa sobre ella. Pero el destino había tenido otros planes. 2 semanas después de esa conversación, había llegado a la cabaña para encontrar una carta de Lucien, que había destrozado su mundo. Mi amada Marguerite, para cuando leas esto ya habré partido hacia Italia, donde planeo permanecer indefinidamente. La maldición de mi familia ha comenzado a manifestarse, y no puedo arriesgar tu vida ni la de nuestro hijo quedándome cerca. Un hombre me visitó ayer, afirmando ser descendiente de la gitana que maldijo a mi familia. Me advirtió que si no me alejaba de ti inmediatamente, tanto tú como el niño moriríais en el parto. No puedo permitir que mi amor por ti se convierta en vuestra sentencia de muerte. Por favor, perdóname por ser un cobarde.
Criad a nuestro hijo como vuestro, dadle un apellido respetable, y jamás le contéis sobre mí. Es mejor que crezca creyendo que su padre fue un héroe que murió por Francia, que saber que fue un cobarde que huyó para salvar su propia alma. Te amaré hasta mi último aliento, pero nunca volveré. Lucien. Marguerite había colapsado en la cabaña vacía, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Pero después, con la determinación que la había llevado a sobrevivir todo lo que la vida le había puesto en el camino, había comenzado a planear. El embarazo había resultado ser gemelar, complicando tanto el parto como la historia que necesitaba crear. Había viajado a una propiedad remota, había dado a luz en secreto con la ayuda de una partera de confianza, y había regresado meses después con la historia de los huérfanos adoptados. Durante 5 años había criado a Luis y Marie como una madre soltera que había elegido la caridad sobre el matrimonio. Había sido una vida solitaria pero llena de propósito, viendo cada día cómo los gemelos desarrollaban las características físicas de su padre. Pero esperaba su propio carácter más estable. Pero ahora, con la amenaza de Philippe de Montclair, todo lo que había construido estaba en peligro. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus recuerdos. Era Marie, que había heredado la intuición femenina, además de los ojos violeta de su padre. «Maman», dijo con la seriedad que a veces asustaba a Marguerite, «¿estás triste?» Marguerite abrió los brazos, y Marie corrió hacia ella para acurrucarse en su regazo. «¿Por qué preguntas eso, mon cœur?» «Porque tienes la misma expresión que cuando miras el retrato del soldado que está en tu habitación», respondió Marie con la percepción inquietante de los niños. Marguerite se quedó helada. Marie había notado el retrato de Lucien, que guardaba en su habitación, el único que se había permitido conservar. «¿Qué retrato?» «El del hombre guapo con ojos como los míos y los de Louis», respondió Marie inocentemente. «¿Era amigo tuyo?» Marguerite se dio cuenta de que había llegado el momento de decidir qué verdad contarle a sus hijos, antes de que otros decidieran por ella. Acto tercero, la decisión imposible. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Marguerite se sentó en su despacho a escribir la carta más difícil de su vida. Philippe de Montclair le había dado una semana para decidir, pero ella sabía que no podía tomar esta decisión sin antes confrontar al hombre que había huido de ella 5 años atrás. Durante 5 años había respetado su decisión de mantenerse alejado, pero ahora las circunstancias habían cambiado. Sus hijos estaban en peligro, y él tenía derecho a saber que tenía descendencia. «Lucien, espero que esta carta te encuentre bien, aunque sospecho que la sorpresa de recibirla será considerable. Han pasado 5 años desde tu partida, 5 años durante los cuales he respetado tu decisión de permanecer alejado. Pero ahora me veo obligada a romper ese silencio por circunstancias que no puedo controlar sola. Nuestros hijos, sí, hijos en plural, porque fueron gemelos, están en peligro. Philippe de Montclair ha descubierto su existencia y la verdad de su paternidad. Me ha dado una semana para convertirme en su espía contra ti, o expondrá todo públicamente. Luis y Marie tienen ahora 4 años. Son inteligentes, hermosos, y llevan tu marca en cada rasgo de sus rostros. Cada día veo más de ti en ellos, y cada día temo más el momento en que alguien más lo note. No te escribo para pedirte que regreses, ni para reclamarte responsabilidades que elegiste abandonar. Te escribo porque tienes derecho a saber que tu sangre continúa en este mundo, y porque necesito tu consejo sobre cómo proteger a estos niños del escándalo que podría destruir sus vidas. Si decides responder, hazlo dirigiendo tu carta a Madame Dubois en la dirección que encontrarás al dorso. Si decides mantener tu silencio, entenderé que has hecho tu elección una vez más. Marguerite P.D. Marie preguntó ayer sobre el retrato que guardo en mi habitación, el único recuerdo tuyo que me permití conservar. Sus ojos son exactamente como los tuyos cuando me mirabas como si fuera la única mujer en el mundo. Después de enviar la carta a través de una red de contactos discretos que había mantenido durante años,
Marguerite se dedicó a observar más cuidadosamente a sus hijos, viendo por primera vez con claridad cuánto de Lucien había en ellos. Louis había heredado no solo los rasgos físicos de su padre, sino también su inteligencia estratégica. A los 4 años ya leía con fluidez y mostraba una comprensión de la política y las relaciones humanas que era inquietante. Cuando jugaba con soldados de juguete, siempre creaba estrategias complejas, y cuando interactuaba con los sirvientes, mostraba la misma capacidad natural de comando que había hecho famoso a su padre. Marie, por su parte, había heredado la intensidad emocional de Lucien, pero la había combinado con una compasión que Marguerite esperaba que viniera de ella misma. La niña tenía una capacidad casi sobrenatural para leer las emociones de otros, y a menudo se acercaba a consolar a sirvientes que estaban tristes antes de que nadie más hubiera notado su angustia. Pero lo más inquietante de todo era que ambos niños parecían tener una conexión especial entre ellos que iba más allá de la relación normal entre hermanos. Se comunicaban a veces sin palabras, parecían sentir el dolor del otro físicamente, y cuando uno estaba en peligro, el otro siempre lo sabía inmediatamente. Marguerite se preguntaba si esta conexión especial era parte de la herencia de la familia Belmont, algo relacionado con la maldición que había perseguido a los hombres de la familia durante generaciones. 3 días después de enviar la carta, recibió una respuesta que la sorprendió por su velocidad y su brevedad. Marguerite, partiré hacia Francia inmediatamente. Protege a nuestros hijos hasta que llegue. La carta había llegado desde Italia, confirmando que Lucien había efectivamente cumplido su promesa de mantenerse alejado. Pero ahora regresaba, y Marguerite no sabía si sentir alivio o terror. ¿Qué tipo de hombre se había convertido Lucien durante 5 años de exilio autoimpuesto? ¿Seguiría siendo el hombre apasionado y noble que había amado, o los años de soledad lo habrían cambiado en algo más duro, más frío? Y más importante aún, ¿cómo reaccionarían Louis y Marie al conocer finalmente a su padre? ¿Podrían perdonarlo por haberlos abandonado antes de nacer, o su aparición repentina en sus vidas los confundiría y lastimaría aún más? 2 días antes de la fecha límite que Philippe de Montclair había establecido, Marguerite recibió noticias de que un hombre había sido visto cabalgando hacia su chateau a toda velocidad. Su descripción coincidía perfectamente con Lucien. Mientras se preparaba para ver de nuevo al hombre que había amado y perdido, Marguerite se dio cuenta de que los próximos días determinarían no solo el futuro de sus hijos, sino si el amor que una vez habían compartido podía resurgir lo suficientemente fuerte como para proteger a su familia de las fuerzas que amenazaban con destruirla. Lucien está regresando después de 5 años para conocer a los hijos que nunca supo que tenía. ¿Podrá protegerlos del chantaje de Philippe? ¿Cómo reaccionarán los gemelos al conocer a su padre? Suscribíos para descubrir si el amor familiar puede ser más fuerte que las maldiciones ancestrales. Acto 4. El regreso del padre. Lucien llegó al Château de Roussillon al amanecer, después de cabalgar durante 3 días, casi sin descanso desde la frontera italiana. Durante el viaje, su mente había sido un torbellino de emociones contradictorias, ira hacia sí mismo por haber abandonado a Marguerite embarazada, terror de conocer a los hijos que no sabía que tenía, y una determinación férrea de proteger a su familia a cualquier costo. Los 5 años de exilio autoimpuesto en Italia lo habían cambiado. Su rostro estaba más delgado, marcado por líneas que hablaban de sufrimiento y soledad. Sus ojos violeta habían perdido algo de su intensidad juvenil, reemplazada por una profundidad que venía del dolor maduro. Pero su determinación era más fuerte que nunca. Cuando Marguerite lo vio descender de su caballo en el patio del château, sintió que su corazón se detenía. Era el mismo hombre que había amado, pero había una dureza en él que no había estado allí antes, como si los años de culpa y exilio hubieran templado su alma como el acero. Se encontraron en el vestíbulo del château, y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. 5 años de separación,
5 años de dolor, 5 años de preguntas sin respuesta colgaban entre ellos como una barrera invisible. Marguerite, murmuró Lucien su nombre como si fuera una oración que había olvidado cómo pronunciar. Lucien, respondió ella, manteniendo una distancia física que hablaba del cuidado emocional que había aprendido a mantener. ¿Dónde están?, preguntó él directamente. ¿Dónde están nuestros hijos? Durmiendo, respondió Marguerite. Pero Lucien, antes de que los conozcas, necesitamos hablar. Hay cosas que necesitas saber, cosas que han cambiado desde que te fuiste. Lo guió hacia el salón privado donde había recibido la amenaza de Philippe días atrás. Una vez allí, con las puertas cerradas, finalmente pudo observarlo de cerca. Has cambiado, observó. Los 5 años de exilio tienden a cambiar a un hombre, respondió Lucien, con una amargura que ella no recordaba en él. Especialmente cuando pasa cada día sabiendo que abandonó a la mujer que amaba cuando más lo necesitaba. ¿Por qué regresaste ahora?, preguntó Marguerite, después de 5 años de silencio completo. Porque nuestros hijos están en peligro, respondió Lucien, con intensidad. Y porque me di cuenta de que mi cobardía había durado demasiado tiempo. ¿Ya no crees en la maldición? Lucien se acercó a la ventana, observando los jardines donde no sabía que sus hijos habían jugado durante años. Sigo creyendo en ella, admitió, pero he aprendido que hay cosas peores que la muerte. Vivir sabiendo que abandonaste a tu familia por miedo es una de ellas. ¿Y qué del hombre que te advirtió sobre el peligro para nosotros? Y era un charlatán, respondió Lucien con disgusto. Descubrí la verdad 2 años después. Un hombre contratado por Philippe de Montclair para separarme de ti. Al parecer, ya entonces planeaba usar cualquier conexión entre nosotros para sus propios fines. La revelación golpeó a Marguerite como un rayo. ¿Philippe fue responsable de tu partida? Philippe descubrió nuestra relación y decidió que podía ser útil mantenerme alejado de ti hasta que pudiera usarte contra mí, respondió Lucien con una furia fría. Ha estado jugando un juego muy largo y nosotros fuimos sus peones. Entonces nuestros hijos existen porque Philippe de Montclair manipuló mi miedo para separarme de ti, completó Lucien. Pero eso no cambia el hecho de que son nuestros hijos, y que los voy a proteger. En ese momento, el sonido de pequeños pies corriendo por el corredor se filtró a través de la puerta. Marguerite se tensó. Son ellos, murmuró. Siempre se levantan temprano. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del salón se abrió y 2 niños pequeños irrumpieron en la habitación, seguidos por una institutriz que se disculpaba profusamente. «Perdón, Madame la Comtesse», murmuró la mujer. «Les dije que no debían molestar, pero no hay problema, Mademoiselle Geneviève», respondió Marguerite, automáticamente, pero su atención estaba completamente enfocada en la reacción de Lucien. El marqués se había quedado completamente inmóvil, mirando a los gemelos con una expresión de shock absoluto. Era imposible negar la paternidad. Luis y Marie eran versiones en miniatura de él mismo, con los mismos cabellos negros, los mismos ojos violeta, las mismas facciones aristocráticas. Los niños, por su parte, habían notado al extraño en el salón y lo observaban con la curiosidad directa de los niños de 4 años. Luis, con la audacia que había heredado junto con el aspecto físico de su padre, se acercó directamente. «¿Quién sois?», preguntó con la formalidad que Marguerite le había enseñado, pero con una franqueza que era completamente natural. Lucien se arrodilló lentamente para estar a la altura del niño, y Marguerite vio lágrimas brillando en sus ojos violeta. «Soy un viejo amigo de vuestra mamá», respondió con voz ronca de emoción. Marie, más cautelosa pero igualmente curiosa, se acercó y estudió el rostro de Lucien con una concentración inquietante. «Tenéis los mismos ojos que yo», observó, «y los mismos que Louis». «¿En serio?»,
preguntó Lucien, mirando alternativamente a sus hijos, como si no pudiera creer que fueran reales. Sí, confirmó Louis. Mamán dice que nuestros padres murieron en la guerra, pero yo siempre pensé que nuestro papa debía haberse parecido a nosotros. Las palabras inocentes del niño fueron como puñaladas para Lucien. Marguerite vio el dolor cruzar su rostro y se dio cuenta de que iba a tener que intervenir antes de que la situación se volviera demasiado emocional para todos. «Louis, Marie», dijo suavemente, «¿por qué no vais con Mademoiselle Geneviève a desayunar? El señor y yo tenemos asuntos importantes que discutir. ¿Puede el señor desayunar con nosotros?», preguntó Marie con la hospitalidad que Marguerite le había enseñado. Lucien miró a Marguerite, buscando permiso. Si el señor quiere acompañarnos, sería muy agradable», respondió Marguerite cuidadosamente. «Me encantaría», respondió Lucien, poniéndose de pie, «pero primero necesito hablar un poco más con vuestra mamá». Los niños asintieron y se marcharon con su institutriz, pero no antes de que Louis se volviera en la puerta. «¿Vais a quedarte mucho tiempo?», preguntó con una esperanza en su voz que hizo que Lucien sintiera como si le hubieran partido el corazón. «Espero que sí», respondió Lucien honestamente. Cuando se quedaron solos, Marguerite se volvió hacia él. «¿Estás bien?». «No», respondió Lucien honestamente. «No estoy bien. Acabo de conocer a mis hijos por primera vez y ellos creen que su padre murió heroicamente por Francia. ¿Cómo les digo la verdad?». «Gradualmente», respondió Marguerite. «Son inteligentes, pero son niños. Necesitan tiempo para entender». «¿Y Philippe? ¿Cuál es exactamente su amenaza?». Marguerite le explicó detalladamente la propuesta de chantaje, viendo cómo la ira de Lucien crecía con cada palabra. «Quiere que te espíe», concluyó, «a cambio de mantener el secreto de los niños. Y si te niegas, expondrá su existencia y los destruirá socialmente», terminó Lucien con comprensión sombría. «Exactamente». Lucien caminó hacia la ventana, observando el patio donde los niños ahora jugaban bajo la supervisión de su institutriz. «Hay una tercera opción», dijo finalmente. «¿Cuál?». Lucien se volvió hacia ella con una determinación que ella reconocía de los viejos tiempos. «Los reconozco legalmente como mis hijos», dijo. «Les doy mi apellido, mi título, mi protección completa. Philippe no puede usar bastardos reconocidos como escándalo». «¿Estás dispuesto a hacer eso?», preguntó Marguerite. «¿A desafiar públicamente las convenciones sociales por mis hijos?», respondió Lucien sin vacilar. «Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa». «¿Y la maldición?». Lucien la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. «La maldición dice que los hombres de Belmont mueren si se enamoran», respondió. «Pero ya tengo hijos. Si voy a morir por amor, al menos moriré sabiendo que mi línea continuará. Acto pido». La revelación y el nuevo plan. Esa tarde, Lucien pasó horas con Louis y Marie, conociendo a los hijos que había perdido durante sus primeros años de vida. La conexión fue inmediata y profunda. Los niños parecían reconocer algo familiar en él, y él descubrió en ellos no solo sus propios rasgos físicos, sino también aspectos de su personalidad, que lo emocionaron y lo aterrorizaron a la vez. Louis mostraba la misma fascinación por la estrategia militar que había caracterizado a Lucien desde niño. Cuando jugaban con soldados de juguete, el niño creaba formaciones complejas y entendía instintivamente conceptos de táctica que niños de su edad no deberían comprender. Marie, por su parte, tenía una sensibilidad emocional que rayaba en lo sobrenatural. Parecía saber exactamente cómo se sentía Lucien en cada momento, y cuando él estaba particularmente abrumado por la emoción de conocerla, ella se acercaba silenciosamente a tomar su mano. «¿Sabéis?», le dijo Louis mientras construían un castillo con bloques de madera, «siempre supe que nuestro papa no había muerto realmente». Lucien se quedó inmóvil. «¿Por qué pensabas eso?». «Porque a veces sueño con un hombre que se parece a mí»,
respondió el niño con la seriedad que a veces asustaba a Marguerite, y en mis sueños, él está triste porque no puede estar con nosotros, pero no está muerto. La revelación fue tan inquietante que Lucien se preguntó si la conexión sobrenatural que a veces caracterizaba a la familia Belmont se había manifestado en sus hijos. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Lucien y Marguerite se sentaron en el salón para planear su respuesta a Philippe de Montclair. «Si los reconozco legalmente», dijo Lucien, «Philippe perderá su poder de chantaje, pero también ganará algo más peligroso, conocimiento público de que tengo herederos». «¿Por qué sería eso más peligroso?» «Porque si algo me pasa», explicó Lucien sombríamente, «Luis heredaría mi título y mis propiedades. Eso lo convertiría en un objetivo». «¿Crees que Philippe sería capaz de hacer daño a los niños?» «Creo que Philippe es capaz de cualquier cosa que le dé poder», respondió Lucien. «Pero también creo que mantenerlos en secreto los pone en más peligro que reconocerlos públicamente». «¿Qué propones entonces?» Lucien se acercó al escritorio y comenzó a escribir rápidamente. «Voy a escribir una carta a mi abogado en París», dijo, instruyéndolo para que prepare los documentos de reconocimiento legal inmediatamente. «Pero también voy a escribir a varios nobles influyentes, asegurándome de que sepan que cualquier amenaza hacia mis hijos será considerada una amenaza personal hacia mí. Y Philippe va a recibir una visita muy especial mañana», respondió Lucien con una sonrisa que no tenía nada de humor, «una visita en la que va a aprender que ya no está tratando con una mujer sola y vulnerable, sino con el padre de los futuros herederos de Belmont». «¿Vas a amenazarlo?» «Voy a educarlo», corrigió Lucien, «sobre las consecuencias de amenazar a mi familia». Marguerite lo observó mientras escribía, notando la transformación que se había operado en él desde que había conocido a sus hijos. El hombre que había regresado de Italia era duro y solitario, pero el hombre que había pasado la tarde jugando con Luis y Marie era alguien completamente diferente, un padre que descubría el poder feroz del amor paternal. «Lucien», dijo suavemente, «¿qué pasa entre nosotros ahora?» Él alzó la vista de su escritura, mirándola con una intensidad que la hizo sentir como si tuviera 18 años de nuevo. «No lo sé», admitió honestamente. «Sé que te amo más de lo que he amado a nadie jamás. Sé que los 5 años sin ti han sido los más miserables de mi vida. Pero también sé que te abandoné cuando más me necesitabas y que eso cambió algo fundamental entre nosotros». «¿Qué cambió?» «Tu capacidad de confiar en mí completamente», respondió con una honestidad dolorosa, «y tienes razón en desconfiar. Te fallé una vez, y eso significa que podrías fallarle otra vez». Marguerite se acercó lentamente hasta quedar frente a él. «¿Fallarías otra vez?» «Jamás», respondió Lucien con una convicción absoluta. «Preferiría morir antes que abandonarte de nuevo». «Entonces quizás», murmuró Marguerite, «podamos encontrar la manera de reconstruir lo que se perdió». Cuando se besaron, fue con 5 años de dolor, pérdida y amor reprimido. Pero también fue con la esperanza de que una familia que había sido separada por el miedo y la manipulación podía volver a unirse a través del amor verdadero. Al día siguiente, cuando Philippe de Montclair llegó para recibir la respuesta de Marguerite, se encontró no solo con la condesa, sino con el marqués de Belmont, esperándolo en el salón. Y en el jardín visible desde la ventana, 2 niños jugaban tranquilamente bajo el sol, ignorantes de que su futuro estaba siendo decidido por los adultos que los rodeaban. «Conde de Montclair», saludó Lucien con cortesía glacial, «creo que tenemos mucho de qué hablar». Cliffhanger final. El encuentro entre Lucien y Philippe fue tenso desde el primer momento. Philippe había llegado esperando intimidar a una mujer sola, pero se encontró frente al hombre más peligroso de Francia cuando se trataba de proteger a su familia. «Marqués de Belmont», respondió Philippe con una sonrisa forzada. «Qué sorpresa encontraros aquí». «No debería ser una sorpresa», respondió Lucien, «considerando que estáis intentando chantajear a la madre de mis hijos».
¿Vuestros hijos? Philippe fingió sorpresa. Pero entiendo que son huérfanos adoptados. Mis hijos, repitió Lucien con énfasis peligroso. Luis y Marie de Belmont, futuros herederos de mi título y mi fortuna. Philippe se dio cuenta inmediatamente de que su plan de chantaje había fracasado, pero lejos de retirarse, su expresión se endureció. «¡Qué conmovedor!», murmuró. «Pero me temo que vuestro reconocimiento de bastardos no cambia ciertos hechos sobre vuestro pasado que podrían ser interesantes para las autoridades». «¿Qué tipo de hechos?». Philippe sonrió con malicia genuina. «Hechos sobre vuestra ubicación durante ciertos incidentes políticos recientes», respondió. «Por ejemplo, vuestra presencia en Italia durante el mismo periodo en que varios nobles franceses han sido encontrados muertos en circunstancias misteriosas». Lucien sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Philippe estaba insinuando que había estado involucrado en asesinatos políticos. «No sé de qué habláis». «¿No?». Philippe extrajo un documento de su bolsillo. «Entonces quizás podáis explicar por qué vuestro nombre aparece en la correspondencia encontrada en la residencia del duque de Orleans después de su muerte». Marguerite sintió un escalofrío de terror. El duque de Orleans había sido encontrado muerto en Italia 3 meses atrás, aparentemente asesinado por republicanos radicales. «Esa correspondencia es falsa», dijo Lucien, pero había una incertidumbre en su voz que Philippe notó inmediatamente. «Quizás», respondió Philippe, «pero ¿estarán las autoridades dispuestas a creerlo? Especialmente cuando presenten evidencia de que habéis estado reuniendo secretamente con otros nobles que posteriormente han muerto». «¿Qué queréis?», preguntó Lucien directamente. «Lo mismo que quería de la condesa», respondió Philippe. «Información. Pero ahora, en lugar de chantajear a una mujer vulnerable, estoy ofreciendo proteger a un hombre acusado de traición». «¿Y si me niego?». Philippe se dirigió hacia la ventana donde Louis y Marie jugaban inocentemente. «Entonces vuestros hijos crecerán visitándoos en prisión», murmuró, «si es que sobrevivís al juicio por traición». Lucien se dio cuenta de que Philippe había preparado esta trampa mucho más cuidadosamente de lo que había imaginado. No solo tenía evidencia fabricada de actividades criminales, sino que probablemente tenía contactos en el gobierno dispuestos a actuar sobre esa evidencia. «¿Qué tipo de información queréis?». «Detalles sobre los nobles que siguen siendo leales a la corona», respondió Philippe. «Nombres, ubicaciones, planes. Francia está cambiando. Belmont. Y quienes no se adapten serán destruidos». Marguerite se dio cuenta con horror de que Philippe no era solo un chantajista, sino un colaborador con las fuerzas revolucionarias que estaban comenzando a transformar Francia violentamente. «¿Sois un republicano?». «Soy un superviviente», respondió Philippe, «y he elegido el bando que va a ganar». En ese momento, Louis corrió hacia la ventana desde el jardín, llamando: «Maman, papa, venid a ver el castillo que hemos construido». La palabra «papa» cayó en el silencio del salón como una bomba. Los gemelos habían comenzado a llamar a Lucien papa después de solo un día de conocerlo. Philippe sonrió con satisfacción cruel. «Qué rápido se adaptan los niños», murmuró. «Sería una pena que tuvieran que adaptarse de nuevo a la ausencia de su padre recién encontrado». Lucien se volvió hacia Philippe con una mirada que podría haber matado. «Tenéis hasta mañana al amanecer para decidir», continuó Philippe. «Después de eso, mi evidencia será entregada a las autoridades correspondientes». Cuando Philippe se marchó, Lucien y Marguerite se quedaron mirándose con la devastación de quienes se dan cuenta de que han ganado una batalla solo para descubrir que la guerra es mucho más grande y peligrosa de lo que habían imaginado. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Marguerite. Lucien la miró con una determinación que mezclaba desesperación y amor feroz. «Vamos a proteger a nuestros hijos», respondió, «sin importar el costo».
Pero mientras los gemelos seguían jugando inocentemente en el jardín, ninguno de los dos sabía que la Francia que conocían estaba a punto de cambiar para siempre, y que las decisiones que tomaran en las próximas horas determinarían no solo el destino de su familia, sino su misma supervivencia en un mundo que se estaba volviendo cada vez más peligroso para la aristocracia. La situación se ha vuelto aún más peligrosa. Philippe no solo es un chantajista, sino un traidor colaborando con las fuerzas revolucionarias. ¿Podrá Lucien proteger a su familia recién encontrada de acusaciones de traición? ¿Qué precio tendrá que pagar por la seguridad de sus hijos? Suscribíos ahora para descubrir cómo esta familia luchará por sobrevivir en una Francia al borde de la revolución.